Y ahora vamos a entrar en la palabra del Señor. Vamos a disponer nuestro corazón. Yo sé que Dios está en este lugar y ha venido hablándonos un tema muy importante con respecto a los últimos tiempos. Y en esta primera temporada hablamos de las señales antes del fin, que es lo que la iglesia vive aún estando en la tierra. Y ya hemos hablado de varias cosas. No voy a recapitularlas porque ustedes tienen los videos en YouTube, los pueden ver. Solamente hace 8 días hablamos de la apostasía, ¿se acuerdan? Que debemos cuidar nuestro corazón, cuidarnos de los vientos de doctrinas que hay por todo lado. Y un consejo: mantengámonos bebiendo de estas aguas y dejemos que el Señor siga trayendo más revelación y que sigamos creyendo, porque a veces cuando estamos aquí, allá y aquí, allá, no podemos plantarnos y echar raíces. Entonces es importante estar bebiendo solamente de unas aguas. Y aprovechamos, esa fue la señal número 32 en la predicación número 7 de esta serie. Pero vimos otra, no le dedicamos mucho tiempo, pero la vimos, y es que hay una de las grandes señales es que el templo debe reconstruirse. ¿Se acuerdan? Eso lo nombramos, lo dijimos. Podemos hablar mucho más del tema, pero pues creo que no lo vamos a hacer por ahora. Pero sí tiene que haber templo. Y ya existirá el templo muy pronto. Habrá templo en Jerusalén, porque dice la palabra de Dios que el anticristo se va a sentar ahí y se va a hacer pasar por Dios. Entonces, para que el anticristo pueda poner su nuevo sistema económico, de salud, de comercio acá en la tierra, y se pueda establecer el nuevo orden mundial que la Biblia habla tanto, entonces tiene que haber templo. Esa es una de las cosas que falta, ¿no? Que la iglesia no ha visto, y puede que no lo vea la iglesia. Por eso no la puse dentro de la lista que estamos haciendo, porque el templo puede ser reconstruido después que la iglesia se vaya. Entonces no tiene que ser una señal que la iglesia vea. Solo sabemos que se va a reconstruir. Una vez la iglesia se vaya, puede pasar que en el arrebatamiento de la iglesia hay un terremoto y la mezquita de Omar caiga y los israelitas pongan su templo inmediatamente. Puede pasar, es una de las hipótesis. Pero bueno, estamos confiando en el Señor. Algo que sí sabemos es que Cristo viene pronto. Amén. Y amamos su venida. Estamos listos, queremos irnos con el Señor. Nada es mejor que esto, nada. Tú puedes hacer todos los sueños realidad, puedes alcanzar todas tus metas, tener una vida económica muy próspera, hacer una bonita familia, gozar de buena salud, pero nada será mejor que estar con Jesús. Por eso esperamos a Jesús, y si llega ya, nos vamos con Jesús. Pero si nos quedan días, meses, quizá años en esta tierra, los vamos a aprovechar también para servirle a Él, para que tengamos más tesoros en la eternidad. Entonces hoy voy a hablarles de otra señal. Creo que ya vamos a terminar esta y la otra, creo, para esta primera temporada, y luego nos vamos a lo que sigue, porque pues sigue, ¿no? El tema es largo. Que sigue el arrebatamiento de la iglesia, la resurrección de los muertos, luego ya vienen los juicios que vienen sobre la tierra, también lo que pasa simultáneamente en el cielo, en estos 7 años de fiesta allá, pero de tragedia acá. Luego hablaremos del juicio de las naciones, de la segunda venida de Cristo, del Armagedón, bueno, al contrario el orden. Y luego hablaremos del milenio, lo que la palabra dice acerca del reinado de Jesús en la tierra por 1000 años, la nueva Jerusalén, cielos nuevos, tierra nueva, el juicio del gran trono blanco, etcétera. Y ya, ¿listo? Falta tela por cortar. Vamos solamente en la primera parte, pero no importa lo que el Señor nos diga. Posiblemente hagamos una pausa y luego retomamos, no sé, como Dios nos dirija, pero en lo que estamos acá vamos a concentrarnos, porque hoy voy a darles en esta predicación número 8, porque hoy es la predicación número 8 de esta serie, voy a darles otra de las señales que sí creo importante dedicar una predicación para ella, y es la lluvia tardía. Dios habla de una lluvia tardía que va a ocurrir, o que ya está ocurriendo en la tierra, que es un despertar de Dios en la tierra, un gran avivamiento que va a alcanzar todas las naciones de la tierra, donde Dios va a llover sobre los hombres de una manera sobrenatural, donde muchas personas van a recibir a Cristo, donde se va a masificar el cristianismo en el mundo, que ya lo estamos viendo. Si ustedes ven en internet, pueden buscar lo que está pasando en África, es impresionante. Hay iglesias en África que tienen 2 millones de miembros, o sea, que hacen servicios a Dios
de 3 millones de personas a la vez. Eso es impresionante. En Bogotá, el lugar más grande que hay para hacer eventos es el Parque Simón Bolívar. Y tú ves esa plaza llena y dices, qué cantidad de gente. Pero a esa plaza, cuando está completamente llena, le caben 90.000 personas. Imagínate, eso no es nada. En África hacen reuniones donde hay 3 millones de personas a la vez adorando el nombre de Jesús. La persona que más convoca gente en el mundo no es un reggaetonero, no es un futbolista, no es un político, es el Espíritu Santo. Y eso está comenzando a pasar porque esa lluvia está cayendo sobre la tierra y va a caer con más fuerza. Y otra cosa que quiero decirles es que esa lluvia no va a parar. Mientras esté el juicio, o sea, cuando la iglesia sea levantada y llevada al cielo, acá en la tierra el avivamiento seguirá y será muy fuerte, porque es cuando más personas van a ser salvas. Esa última gran cosecha de la que habla la Biblia es mayormente durante la gran tribulación. Sí veremos el inicio de esto, pero en la gran tribulación habrá una cosecha muy grande de almas que van a ser salvas. Entonces, voy a aclararlo, ya que algunos enseñaron que el Espíritu Santo se va con la iglesia y que entonces la gente que se quede ya no va a tener el Espíritu Santo y va a ser muy difícil porque no está el Espíritu Santo. Pero no sé por qué lo dicen, eso nunca lo dice la Biblia. La Biblia nunca dice que el Espíritu Santo se va de la tierra. Por el contrario, la Biblia dice que los 2 testigos que vendrán a dirigir esa gran evangelización con los 144.000 testigos que son israelitas que Dios va a escoger para predicar el evangelio en los últimos tiempos, pero durante la gran tribulación, dice la palabra que estarán respaldados con señales de poder, de fuego, que las mismas señales que hizo Elías, Eliseo, estarán acá en la tierra. O sea que no, el Espíritu Santo no se va. Al contrario, el Espíritu Santo va a estar presente y mucha gente, muchísima gente va a ser salva, porque Juan lo vio. Juan dijo, vi una gran multitud de todo pueblo, de toda nación, vestidos de ropas blancas, con palmas en sus manos, adoraban al que vive. Y entonces uno de los 24 ancianos que estaban allí le preguntaron a Juan, dime Juan, ¿quiénes son estos? Juan dijo, no sé. Y uno de los 24 ancianos le dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y no han dejado manchar sus vestiduras. O sea que es una gran multitud de personas que serán salvas durante la gran tribulación. Pero para que se produzca esa cosecha tiene que haber una lluvia, que caiga el Espíritu Santo de Dios sobre esta tierra y provoque esa última gran cosecha, que es lo que estamos ya comenzando a ver que está pasando en la tierra. Hoy los cristianos se están multiplicando. Antiguamente en África era brujería, hechicería por todo lado, miseria, dolor, hambre. Ahora están floreciendo los desiertos, ahora están cultivando, ahora está llegando la prosperidad a África. ¿Por qué? Porque llegó el evangelio a África. Eso pasa, cuando llegan las buenas nuevas de salvación, llega la bendición también, ¿o no? Entonces eso está pasando en África y está pasando en este momento. La iglesia o el país donde más está creciendo la iglesia es en Irak. ¿Quién lo creyera? O sea, es un país, hablo proporcionalmente, no en número de personas, ¿sí? Pero proporcionalmente con respecto al número de población. En Irak está incrementándose el cristianismo, multiplicándose de una manera sobrenatural. Es una fuerza que no se puede parar. En países comunistas como Irán, en países como Corea del Norte, el cristianismo está creciendo. En China donde no se permitía predicar el evangelio, donde era un delito, ahora la iglesia está cogiendo tanta fuerza que se está convirtiendo en una fuerza que no se puede parar. ¿Eso por qué? Una lluvia está cayendo sobre la tierra. El Espíritu Santo está descendiendo sobre la tierra. Y yo creo en el nombre de Jesús que lo que está pasando en África con milagros, resurrecciones, el poder de Dios en manifestación, también comenzará a pasar aquí en Bogotá, en Colombia, en el nombre de Jesús. Y es que ya de hecho en Colombia, en Bogotá lo estamos viendo. Aquí hay iglesias muy grandes donde se reúnen miles y miles de personas. Hay iglesias que son mega iglesias donde se predica el evangelio. Te gusten o no, están predicando el evangelio y están haciendo la obra de Dios, y los respetamos, oramos por ellos, los bendecimos y creemos que también nosotros vamos para allá en el nombre de Jesús, y que esta iglesia sigue predicando el evangelio y se sigue multiplicando, porque queremos ser muy buenos cosechadores, queremos ser buenos segadores que recogemos la última cosecha. Pero el principio bíblico es que sin lluvia no hay cosecha, ¿sí? O sea, para que se produzca esa cosecha
tiene que haber una lluvia, y la palabra habla de una lluvia temprana y una lluvia tardía. Y esto es porque en el pueblo de Israel la lluvia era algo muy importante. Si no había lluvia, no había comida. Son tierras desérticas. Para nosotros aquí es un poco complicado de entender porque vivimos en un país muy bendecido. Un país tropical donde llueve, donde hay humedad, donde nace el agua en las montañas. Aquí no nos falta el agua, gloria a Dios. Es un país muy bendecido. Bueno, en algunas regiones sí falta, pero hablando todas estas cordilleras, estamos en un país tan bendecido, pero en Israel no es así. Bueno, en la época no era así. Ahora Israel tiene tecnologías muy avanzadas que purifican el agua del Mediterráneo, la quitan la sal y la convierten en agua potable. Que ellos están muy avanzados en esto, ellos crean lluvias artificiales, ellos inventaron el sistema de riego por goteo y no les falta el agua porque son muy inteligentes y muy prósperos y han desarrollado toda esta tecnología que no tienen en otro lugar del mundo. Ellos la están vendiendo a muchos lugares del mundo, pero cuando se escribió la palabra de Dios, allí dependían de la lluvia. O sea, si no había lluvia, no había nada. Yo estuve en un pozo que puede ser el pozo donde Jesús habló con la mujer samaritana. Yo me imaginaba que esos pozos eran como los aljibes de Colombia. ¿Sí conocen los aljibes? Que es un hueco profundo hasta que encuentras aguas. Y de ahí tú siempre sacas agua. Así en Colombia hay aljibes por todo lado. Muchas fincas tienen aljibes. Allá nos explicaron que no. Es un hueco en la tierra y ellos cavan por debajo de la tierra. Y hacen grande ese hueco por debajo de la tierra hacia los lados, no tanto hacia abajo, no tan profundo, aunque también es profundo, pero más hacia los lados. O sea, ellos profundizan y luego se expanden, ¿sí me explico? Calafatean bien ese hueco y cuando llueve, entonces las aguas caen ahí y se almacenan y son como reservorios de agua. Entonces esos pozos los hacen aguantar para alimentar sus ganados, para que tengan agua mientras pasa el verano. Y cuando cavaban y encontraban agua en la tierra, que eso era un milagro, o sea, que encontraran una corriente que bajara de la montaña, más que todo de los montes de Ararat, donde hay incluso, o había, no sé ahora, picos nevados, y que bajaba el agua por la tierra, a eso le llamaban agua viva. Porque encontraban agua en la tierra, o sea, no era agua de la lluvia, sino agua que iba por corrientes subterráneas y aguas frías. Entonces imagínate tú en el desierto encontrar agua fría. Eso era agua viva, así le llamaban agua viva. Cuando Jesús usa todas estas metáforas para explicar qué es el Espíritu Santo, ellos entienden muy claramente el agua viva qué es. Cuando ellos no tenían nevera, ¿sí? Pero si habían pozos que eran costosísimos, esas tierras eran muy valiosas, donde habían pozos que encontraban agua subterránea. Pero la mayor parte de las cisternas de las que habla la Biblia eran esos huecos que les digo, ¿sí? Para almacenar el agua, porque ellos dependían de la lluvia. Y llovía principalmente, llovía 2 veces en el año, ¿sí? Eran 2 lluvias en 2 temporadas. La primera la llamaban la lluvia temprana, que esa lluvia temprana caía en el otoño, generalmente en octubre, noviembre. Hablando de esa tierra, esa lluvia lo que hacía era que la gente sembraba, aprovechaba ese momento para sembrar la semilla, ¿sí? Y como estaba lloviendo, pues sembraban. Una vez ya la tierra comenzaba a coger fuerza, lo que ellos sembraban, entonces ya no llovía más, hasta que esperaban con paciencia la lluvia tardía que caía en primavera, más o menos marzo, abril, justo antes de la cosecha. O sea, esa lluvia caía para provocar la cosecha, ¿sí? Si esa lluvia no llegaba, se quedaban sin cosecha. Entonces era algo demasiado importante la lluvia temprana y la lluvia tardía. Y la palabra le da un significado espiritual a esto de la lluvia temprana, la lluvia tardía, que es el Espíritu de Dios derramándose sobre toda carne, sobre toda persona, donde viene con poder y provoca primero una siembra, que fue lo que pasó en Pentecostés, cuando el Espíritu de Dios vino por primera vez sobre los hombres en simultáneo, ¿sí? Y se derramó y ellos comenzaron a sembrar la buena semilla del Evangelio en la tierra. Ahí se comenzó a predicar, fue la primera lluvia. Se sembraron las primeras semillas, ellos hicieron su trabajo. Ahora, ¿qué está esperando el mundo? La lluvia tardía, que traiga la gran cosecha final. ¿Sí estamos? Que es ese derramar, y la palabra describe la lluvia tardía como una lluvia mucho más grande que la primera.
Entonces creemos que lo que viene es algo poderoso, iglesia. Alístense porque cuando el Espíritu Santo se derrama con poder, la gente cae a sus pies. No hay nada que hacer. Entonces, ¿qué tal si hacemos una oración y le entregamos a Dios este momento? Le decimos al Espíritu Santo que nos hable, que sea Él en medio de nosotros. Padre, amamos estar contigo, amamos escuchar tu voz, amamos congregarnos, estar en casa, en familia. Amamos, Señor, recibir cada palabra que tú has plantado en nuestro corazón. Nos disponemos, Señor, queremos ser hacedores de tu palabra. Queremos tomar con gozo, Señor, esta palabra que va a transformar nuestro pensamiento, nuestras emociones, nuestra voluntad, que va a hacernos más como tú, Señor. Creemos que cuando tu palabra es predicada, entonces tu voluntad es conocida, y cuando tu voluntad es conocida, entonces la fe comienza. La fe comienza cuando la voluntad de Dios se conoce, y queremos conocer más de esa voluntad para poner fe en esa voluntad, Señor, en lo que tú quieres para nosotros, para que corramos, Señor, con esta visión, para que podamos ver, Señor, tu gloria, para anhelar insaciablemente esta lluvia, Señor, que está por caer sobre la tierra, Padre, en el nombre de Jesús. Lo creemos, Señor, y creemos que vienes con poder y que viene con gloria sobre nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien. En Deuteronomio, en el capítulo 11, versículo 14, dice la palabra de Dios: yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Y de pronto tú dirás, no, pero está hablando de las cosechas normales. No, en la Biblia, y lo vamos a ver durante esta predicación, cuando la palabra de Dios está hablando de la lluvia temprana y la tardía, está hablando del derramar de Dios sobre la tierra, de la gloria de Dios sobre la tierra, cuando Dios deja ver su poder al hombre, ¿sí? Cuando viene de una manera sobrenatural, con señales, con prodigios, con poder, para que el hombre pueda hacer lo que Dios le dice que haga. Todo ese evangelio se pudo predicar por primera vez porque hubo una lluvia del Espíritu Santo. Ellos estaban ahí reunidos en el aposento alto cuando vino un estruendo, y ellos fueron bautizados, llenos del Espíritu Santo, hablaban en otras lenguas, hablaban con de nuevo la palabra de Dios, y ese poder que los invistió, que los llenó de lo alto, les dio esa fuerza, esa gallardía, les dio ese gabo, ese denuedo para salir y predicar de Jesús. Si eso no hubiese venido sobre ellos, estarían todavía encerrados allá en el aposento alto, porque la persecución se ponía terrible, porque la cosa estaba mal. Pero por ese poder ellos amaron más a Jesús que a sus propias vidas. Que muchos de ellos murieron como mártires, muchos de ellos murieron degollados a filos de espada, a muchos de ellos los pasaron por la guillotina, los mataron apedreados, a azotes. Y porque ellos decidieron a Cristo y no negar a Cristo para salvar sus vidas, porque había un poder superior que los impulsaba. Cuando ese poder está en nosotros, nada importa en este mundo, todo pasa a segundo plano. Tú puedes amar a la gente que tienes alrededor y todo, pero nunca los amarás tanto como amas a Jesús. Cuando esa lluvia cae sobre ti, es una pasión inexplicable. Es un amor que no se puede expresar con palabras. Es algo que simplemente toca vivir, porque no tienes ni cómo poder explicarle a alguien que no tiene ese fuego, el fuego que tú tienes. Si es algo que te mueve, que te lleva a hacer lo que haces. Podrán tratar de frenarte, impedírtelo, pero cuando el Espíritu está ardiendo, nada lo puede apagar. Es un fuego sobrenatural, es esa lluvia que cae sobre los hombres. Se necesita de un poder superior para esto. La vida con Cristo debe ser una vida que arde, y no una vida solamente sistemática por las reglas que conocimos, por la doctrina que sabemos. No, el evangelio sin el Espíritu Santo no es evangelio. Se necesita el Espíritu Santo acá. Se necesita la lluvia, que aquí dice la palabra: yo daré lluvia a vuestra tierra a su tiempo. Porque hay un tiempo indicado para esa lluvia. Es cuando el Señor diga: es el momento de la lluvia. Y yo ya puedo sentir sus primeras chispitas. Yo ya puedo ver cómo comienza a caer ese suave goteo sobre la tierra. Así como cuando va a empezar a llover y tú sabes, está a punto de caer la gloria de Dios sobre esta tierra. Algo grande se viene, iglesia. Si tú estás en el Espíritu puedes percibirlo. Algo grande se viene sobre la tierra. El Espíritu Santo está con nosotros. Algo poderoso está ocurriendo. Tú lo puedes en tu espíritu saber. ¿No sientes eso? ¿No sientes a veces como que, uy, Señor, escuchas una palabra y inmediatamente se te sacude todo por dentro, te estremece?
es el Espíritu Santo. Entonces la vida con el Espíritu Santo es otra cosa. Porque la vida sin el Espíritu Santo es una vida vacía, una vida con sed. Jesús le dijo a la mujer samaritana: si sigues bebiendo de las aguas que has bebido, seguirás teniendo sed. Pero si bebes del agua que yo te doy, nunca más tendrás sed. ¿Y de qué estaba hablando? Del Espíritu Santo que recibirían esos nuevos convertidos. Y por eso aquí cuando habla en el versículo de Deuteronomio de la lluvia temprana y la tardía, dice: y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Y en la Biblia cada cosa tiene su explicación, porque el grano habla de abundancia, ¿sí o no? Antiguamente la gente se medía en sus riquezas por sus lagares, por sus eras que estaban llenas de trigo, no les faltaba, porque sus potreros estaban llenos de ganados, porque tenían tierras, etcétera. Ellos eran personas ricas. Entonces cuando había grano es porque había abundancia, es porque había llovido, es porque se tenía recurso. Para el verano no iba a faltar la comida, ellos tenían buenos recursos para comer. Entonces dice la palabra del Señor que esas lluvias traerán grano. ¿Y cuántos creen que habrá abundancia en estos últimos tiempos? Hay abundancia para los hijos de Dios. Pero habla del vino y también habla del aceite. Las dos cosas simbolizan en la Biblia al Espíritu Santo. Lo que pasa es que una lo simboliza de una manera y la otra de otra. Me explico. Cuando Jesús habló del vino, Él dijo: el vino nuevo debe ponerse en un odre nuevo, o si no el vino nuevo rompe, echa a perder el odre viejo. Tiene que primero ser un odre nuevo para que el vino pueda ser depositado en ese odre. ¿De qué está hablando? Del nuevo nacimiento. ¿Estamos o no? El Espíritu Santo no puede venir al corazón de alguien que no ha nacido de nuevo. Esa persona se rompería en 1000 pedazos. Esa persona no aguantaría, porque es un odre viejo, un odre gastado, un odre que no puede soportar la presencia de Dios. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Si tú no naces de nuevo, tú no puedes ver la gloria de Dios. Tú no puedes ver el Espíritu Santo viviendo en ti. Él no se va a derramar en un corazón viejo. Una persona nace de nuevo, ahora es un recipiente nuevo, un recipiente, una nueva criatura. Ahora el vino es puesto en esa persona. Eso es el nuevo nacimiento. Pero cuando habla del aceite, habla del Espíritu Santo en otra forma. ¿Qué forma? La unción. La unción significa poder. La unción significa la gloria de Dios manifestándose en esa persona. No es lo mismo que el Espíritu Santo esté dentro de mí, dentro de este odre como vino nuevo, a tenerlo sobre mi cabeza como aceite fresco. No es lo mismo. Son dos cosas diferentes. Una cosa es el Espíritu Santo dentro, otra cosa es el Espíritu Santo sobre. Aquí ya hemos hablado de eso varias veces, pero nunca sobrará decirlo. Porque el Espíritu Santo vino en nosotros a vivir dentro de nosotros. Y los primeros nuevos nacimientos fueron cuando Jesús sopló en sus discípulos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Allá en Juan tú puedes leer en la palabra de Dios que Jesús se reunió con ellos y les dijo: ahora reciban el Espíritu Santo. Y ellos lo recibieron. El soplo del Omnipotente en su nariz fue igual que cuando Dios creó a Adán y le sopló en su nariz y puso aliento de vida, y él fue creado a imagen y semejanza de Dios. No por la carne que tenía, porque esa carne fue hecha del polvo, ¿o no? Sino por el espíritu que había en el hombre. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. El hombre cayó, se separó de Dios, esa esencia de Dios salió de él y el hombre vivió con una naturaleza caída durante toda la historia. El primer Adán entregó ese punto de victoria que Dios le había entregado, esa supremacía en la naturaleza, al diablo, y el diablo entonces comenzó a reinar en la tierra desde entonces. Pero vino el postrer Adán, que se llama Jesucristo, y nos devolvió el espíritu, nos devolvió la vida, sopló en los discípulos y ahora sigue soplando en la nariz de cada persona que dice: te acepto, Señor, como mi Salvador. Y esa persona se transforma en un odre nuevo, se vuelve una nueva criatura y el vino es depositado en su interior. Entonces esos discípulos estaban allí reunidos, comenzaron a agregarse más. Jesús, después de su resurrección, se apareció a varios sus discípulos, algunas mujeres. Luego dice la palabra que se apareció a más de 500 personas a la vez. Para ese momento la iglesia tenía más de 500 miembros y se llamaba hermanos entre ellos, porque la primera vez que comienzan a hablarse hermanos es porque están unidos en la fe. ¿Por qué somos hermanos tú y yo?
Porque tenemos el mismo espíritu de Cristo. Jesús es nuestro hermano mayor, nosotros los hermanitos menores. Hijitos adoptados de Dios, pero hijitos bendecidos que tenemos derecho a la misma herencia de nuestro hermano mayor. Pero Jesús les dijo: quédense en Jerusalén, esperen hasta que sean investidos con un poder de lo alto. Y en el versículo 8 del capítulo 1 de Hechos dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ellos ya lo tenían dentro, pero esperen y vendrá sobre ustedes y recibirán un poder de lo alto. Ellos se quedaron en Jerusalén y el Espíritu Santo vino sobre ellos. Y cuando vino sobre ellos, ellos ya no solo tenían el Espíritu dentro, que es consuelo, fuerza, alivio, sanidad, victoria. Eso es el Espíritu Santo dentro, ¿no? La vida de Dios, la vida Zoe en nosotros, sino que ahora había un poder que los llevaba a enfrentarse a las multitudes y predicarles y decirles: Jesucristo es el Salvador. Un poder que los llevaba ante las autoridades del momento y les decía: ustedes crucificaron a Jesús, crucificaron al dador de la vida. Y no les daba miedo enfrentarse al que sea, no les daba miedo enfrentarse a la persecución. Era un poder más grande. Ese poder viene y luego ya no está. Viene y luego ya no está, porque la unción no puede permanecer sobre ti las 24 horas. No hay cuerpo que lo resista. En el antiguo pacto, nadie tenía el Espíritu Santo dentro. ¿Por qué? Porque es un milagro que se da a través de Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él vino a reconciliarnos con el Padre, a devolvernos la vida de Dios. Antes los hombres de Dios como Moisés, Elías, Jeremías, Isaías, no sé, todos los que pasaron por esa historia fueron hombres que sobre ellos venía el Espíritu Santo, hacían prodigios, señales, milagros, con poder abrían mares, con poder hacían caer fuego del cielo, enfrentaban ejércitos enemigos, los desbarataban. Con el poder que venía sobre ellos hacían cosas sobrenaturales. Pero una vez el poder hacía lo que tenía que hacer, se iba. El Espíritu Santo venía sobre, pero luego se iba. Ellos quedaban otra vez ahí solos. Y entonces vemos a Elías en una cueva queriéndose morir, después de haber degollado 450 profetas de Baal él solo, por el poder del Espíritu Santo. Pero como ya no está en el poder del Espíritu Santo, ahora está solo, se quiere morir. Un ángel tiene que llegar a consolarlo, a darle pan, a darle agua, a decirle: tranquilo, hay más profetas como tú, ya, deja la bobada. Y Elías le tocó vestirse y caminar y seguir adelante, dándole. Yo me imagino cómo sería la vida de esos hombres de Dios llamados a hacer cosas tan grandes sin el Espíritu Santo dentro. Muy duro, ¿no? Porque hoy día lo tenemos también sobre. El poder viene, se manifiesta. Uno ve la gloria de Dios. Y yo creo que te ha pasado. Hablas con alguien y tú sabes que no eres tú. Tú sabes que es Dios que está hablando a través de ti. ¿Te ha pasado alguna vez o no? ¿Te has ministrado alguna vez a una persona? Se te cruzó en el camino, no sé, Dios te puso una palabra y era precisa la palabra que necesitaba esa persona. Y tú dices: pero yo, ¿por qué dije eso? Es que no eras tú, era el Espíritu Santo sobre ti. Y cuando nos acostumbramos a ministrar la presencia de Dios, hay un momento en el que estamos bajo el poder del Espíritu Santo, pero luego como que el Espíritu se va de sobre, y no se va, él se guarda. Como la palomita en el arca de Noé. Salió, trajo el olivo, lo regó y luego se guardó. Corporalmente en este cuerpo nos sentimos cansados. Después de que la presencia de Dios viene y se manifiesta, uno se siente muy cansado en su cuerpo. Por eso digo que esa unción no puede estar las 24 horas, porque no hay cuerpo que lo resista. Pero ella se guarda, pero sigue su paz, sigue su amor, sigue su alegría, sigue su fuerza, sigue ese anhelo de seguir adelante, sigue ese consuelo. El Paracletos está viviendo en nuestro corazón. Eso lo experimentamos nosotros. Los de antes no lo experimentaban. Cuando el Espíritu Santo venía, se iba. Pero somos muy bendecidos, ¿o no? Arde nuestro corazón, ¿o no? Un día Elías, desde la cárcel, envió mensajeros a Jesús a preguntarle: Jesús, ¿realmente eres el Mesías? Pero espera, ¿por qué Juan le pregunta a Jesús si eso no es, si él mismo lo presentó o no? ¿Quién fue el que presentó el Mesías al mundo? Juan. Juan dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él vio el cielo abrirse, él vio la paloma descender sobre Jesús. Él escuchó la voz del Padre decir: este es mi Hijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y Juan dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora
Lo meten a la cárcel porque él reprochaba el pecado de Herodes, ¿se acuerdan? Con Herodías, la mujer del otro, y entonces lo meten a la cárcel y él desde la cárcel, sin popularidad, todos sus seguidores ahora están con Jesús, su ministerio en declive, y él piensa, ¿realmente era el Mesías o me equivoqué? ¿Y por qué no tenía esa convicción? Por lo mismo, no tenía el Espíritu Santo dentro. Cuando una persona no tiene el Espíritu Santo dentro, no tiene tampoco la habilidad de creer todo lo que Dios le dice. Porque el Espíritu Santo dentro es el que nos guía a toda verdad. Es el Espíritu Santo el que nos enseña incluso los secretos más escondidos del Padre, porque Él es el Espíritu del Padre y conoce los secretos del Padre y nos los hace saber a nosotros. Y entonces tenemos una verdad en nuestro corazón que así nos esté moviendo esa presencia, así no esté esa gloria, tú sabes en tu corazón que Él está ahí, que tú eres un hijo de Dios, porque el Espíritu Santo dice en Romanos capítulo 8, da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. El que tiene el Espíritu Santo tiene una convicción en su corazón. Juan no la tenía. Juan no tenía esa convicción porque el Espíritu aún no vivía dentro de él. Él sí experimentó muchas veces lo que es la gloria de Dios sobre él. Él pudo hacer, incluso presentar a Jesús. Predicaba con denuedo, venía el Espíritu Santo sobre él y él predicaba: arrepiéntanse, generación de víboras. Tenía tanto denuedo que le decía a los fariseos: ustedes son una generación de serpientes. O sea, era un poder muy grande, no cualquiera hacía eso. Pero el poder no permanecía dentro de él, solo venía sobre él y se iba. O sea, él tenía el aceite, pero no el vino, porque no era un odre nuevo. No sé si me estoy explicando. Y entonces Jesús le envía la respuesta a Juan con los mensajeros: díganle a Juan que sanó enfermos, que resucitó muertos, díganles las obras que hago. Que sí soy yo el Mesías. Los mensajeros se van. Y entonces Jesús dice: ¿ustedes qué pensaron? ¿Que quién era Juan? ¿Qué esperaban ver en el desierto? ¿Cómo era Juan? Un hombre que se cubría con pieles de animales, de camellos, y comía langostas, pero no las que venden en cóctel del mar, sino los insectos con miel. Esa era su comida. Yo me imagino el loco del desierto. Ese man, ¿quién es ese? Pero las multitudes iban porque era un hombre lleno del fuego. Cada vez que caía sobre él, ese fuego se transformaba. ¿Se acuerdan cuando Samuel ungió a Saúl por rey? Le dijo: el Espíritu de Dios vendrá sobre ti con poder y tú serás mudado en otro hombre. Eso es lo que hace la unción. La unción viene sobre una persona y esa persona es mudada en otra persona. Es transformada, parece otra persona. Está bajo el poder de Dios. Pero Juan ahora está en la cárcel. Y Jesús dice eso: un hombre que come langostas en el desierto. Miren, les voy a decir algo, dijo Jesús. De todos los profetas que pisaron esta tierra, Juan es el más grande de todos. Todos, wow. O sea, ser el más grande es una palabra fuerte, ¿no? Más grande que Elías, más grande que Isaías, que Ezequiel, más grande que el profeta Daniel, más grande que Natán el profeta. Todos los del Antiguo Testamento, todos están por debajo del nivel que tenía Juan el Bautista. O sea, Juan era un hombre grande en Dios. Pero luego hace esta afirmación. Les digo otra cosa: en el reino de Dios, el más pequeñito será más grande que Juan. ¿Cuántos son del reino de Dios aquí? Así te sientas muy pequeñito, tú eres más grande que Juan. ¿Y por qué? Porque Juan no alcanzó a vivir lo que tú sí vives, y es tener el Espíritu Santo viviendo dentro de ti. Qué gran privilegio, ¿no? Tú llegarás al cielo y verás a Juan el Bautista, porque allá está Juan, ¿no? No le vas a decir: hey Juan, yo soy más grande que tú. No le vas a decir eso. Él lo sabe. De pronto Juan se acercará a ti y te preguntará: ¿qué se siente tener el Espíritu Santo dentro? Yo soñé con eso toda la vida, pero me cortaron la cabeza antes de que Jesús muriera y resucitara de los muertos. No pude. Todos los antiguos soñaron con esto que tú y yo tenemos: el vino puesto en el odre nuevo. Eso fue lo que trajo la lluvia temprana.
Eso fue lo que trajo la lluvia que cayó sobre la tierra. El Espíritu Santo hizo que hubiese vino para todos los hombres, para todo aquel que cree, para todo aquel que reconoce a Jesús como su Salvador, puede beber de ese vino. Aleluya. Pero también podemos tener ese aceite sobre nuestra cabeza, que es el poder de Dios manifestado. Él sopló Jesús y les dijo: quédense en Jerusalén hasta que sean investidos con poder de lo alto. Y luego, cuando estaban en el Pentecostés, ahí cayó sobre ellos la presencia del Espíritu Santo y hablaban con poder y estaban llenos, que hablaban en otras lenguas, profetizaban, estaban llenos de poder. Nadie en el antiguo pacto podía hacer esto, tener las dos al tiempo. Hoy cualquiera en este momento de la historia puede hacer las dos. Puede estar nacido de nuevo, que es lo más importante porque es el sello de tu salvación, y también poder tener el Espíritu de Dios sobre ti para ser mudado en otra persona. Cada vez que esa unción cae, tú serás transformado y la gente verá que tú no eres tú, que es alguien que te está dominando en ese momento. Aleluya. Amamos el Espíritu Santo, ¿no? Hay grano, hay vino y hay aceite. La lluvia cae, hay grano, hay vino y hay aceite. ¿Cuántos buenos segadores hay aquí? Con grano, abundancia de pan, vino, nuevos nacidos, aceite, llenos del poder de Dios. Aleluya. Llegamos al aposento alto el año pasado, entramos a esa habitación y nos dijo el guía: antes de entrar les advierto, por favor no hagan nada raro. Este es el lugar más problemático, que más causa problema en todo Israel. Nos dijo el que nos guiaba. Aquí pasan cosas raras, aquí han pasado cosas locas. La policía tiene que entrar. Siempre hay un policía fuera del aposento alto porque puede pasar cualquier cosa allá adentro. Entonces dijimos: ¿pero qué es lo que pasa ahí? Entramos. Miren, si quieren cantar una canción, nos dijo él: cántenla. Pero por favor no se van a poner a hablar en lenguas ni nada de eso, se los pido por favor. Nosotros, bueno, nos sentamos. Estábamos ahí mirando la presencia de Dios. De verdad, lo que se siente entrar a ese lugar es, yo creo que ahí todavía reposa el Espíritu. Hay algo diferente en ese lugar. Estábamos ahí, comenzamos todos a quebrantarnos, de verdad. Fue una cosa rarísima. Comenzamos todos a quebrantarnos. Y yo miré a mi pastor y él estaba orando en lenguas ahí pasitos. Y yo le dije: ¿qué, pastor? Y nos miramos y estaba el pastor Ernesto Alemán. Cuando lo miro, estaba orando en otras lenguas. Así, wow. Estábamos cantando aleluya. Yo les mostré la grabación. Se escuchaba un coro de muchas voces cantando a diferentes voces. Y no habíamos todas esas personas ahí, no habían cantantes profesionales, era un grupo de pastores desentonados ahí cantando aleluya. Yo creo que eran coros de ángeles en ese lugar cantando con nosotros. Yo no soy supersticioso, créanme, yo no soy de ponerle tanto pelo a todas esas cosas, pero yo escuché la grabación en la noche y dije: no, esto no es normal. Y se la mostré a mi pastor y le dije: pastor, escucha. Y él la escuchó y dijo: son ángeles cantando. Estábamos adorando y cuando nos dimos cuenta esa vaina se prendió. Todo el mundo orando en lenguas. Y yo vi por allá al pobre Guy, al guía turística sufriendo, como que habían otros cristianos de otra denominación y se salieron porque dijeron: no, estos nos van a meter en un problema acá. Y finalmente nos sacaron, pues nos salimos pero felices. En ese lugar pasó algo sobrenatural. El Espíritu Santo de Dios cayó sobre ese lugar. Nos salimos, comenzamos a bajar las escaleras. Estaban en guerra cuando fuimos. Estaba reciente lo del 7 de octubre, ¿se acuerdan? De la invasión a los kibbutz en la franja de Gaza. Entonces no habían turistas en Israel. Estábamos en verano. En Israel casi no hay turistas en verano porque el calor es terrible. Era poquita gente. Yo me devolví solo, desobedeciendo al orden del grupo, y me metí al aposento alto. Y yo le dije: Espíritu Santo, lo que pasó aquí, yo quiero que pase en Colombia, Señor. Así se lo oré ese día. Lo que pasó aquí, yo quiero que pase en Colombia. Yo quiero llevarme esto para Colombia. Yo quiero que cuando lleguemos allá, Señor, que el Espíritu Santo en Bogotá, ya en Hechos, mi iglesia, se manifieste con un poder muy grande.
Hay una lluvia tardía que viene, iglesia. Ya los cielos nos están contando eso. Ya podemos ver que algo grande está pasando. Ya se está derramando. Ya hay lugares donde la gloria de Dios se está manifestando. Alístate, porque lo que viene es algo demasiado poderoso. Lo que el mundo está a punto de ver es algo tan grande, pero tan grande de parte de Dios que nunca en la historia se vio. Porque la palabra dice que será mayor que lo que pasó en el Pentecostés. Aleluya. ¿Cuántos quieren eso? Para poder recoger la última cosecha tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Tenemos que estar lavados en ese aguacero, mojados hasta los dientes, llenos del poder del Espíritu Santo, donde estemos tan llenos de Él que cada vez que abramos nuestra boca, cualquiera que nos escucha inmediatamente va a ser convencido por el Espíritu de Dios que está respaldando nuestras palabras. No tenemos que esforzarnos para respaldar a nadie. Las señales nos seguirán. El poder de Dios nos seguirá. Eso hace el Espíritu Santo de Dios. Se vuelve tangible. El Espíritu Santo es tan poderoso que tú puedes hasta en tu cuerpo experimentar ciertas sensaciones, ciertas cosas, escalofríos, se te erizará la piel cuando el Espíritu Santo pase. Solo pasando por el lado donde tú estás, sentirás, aquí está el Señor, aquí está la presencia de Dios. Aleluya. ¿Queremos más del Espíritu Santo? Y dice Oseas en el capítulo 6, versículo 3: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿De qué está hablando aquí el profeta Oseas? Está hablando del conocimiento de Dios que trae esa lluvia. Al pasar los años, la revelación ha sido progresiva. La revelación que hay hoy en la tierra, en el mundo cristiano, no es igual de la que había hace 100 años en la tierra. Hoy hay una revelación mayor. La palabra es la misma, no ha cambiado, es desde siempre y para siempre. Pero la revelación se ha incrementado, ha crecido, ha avanzado. Hoy, con esta palabra de poder que recibimos, tenemos fe para creer por lo sobrenatural, porque creemos en un Dios que puede hacer posible lo imposible. Es porque una revelación más grande viene. Es que si tú crees, para ti nada será imposible. Y el que te hace creer es el Espíritu Santo. ¿Cómo creer en un milagro creativo cuando la ciencia indica que no es posible? ¿Cómo creer en una sanidad cuando la medicina dice que no es posible? Solo la palabra de Dios nos lleva en ese crecimiento para conocer la verdad de cerca y apoyarnos no en lo que dice la ciencia ni la medicina, sino en lo que dijo Dios en su palabra. Por eso su palabra se hará más poderosa en el corazón de los creyentes en los últimos tiempos, porque será más fácil creer que no creer. Será más fácil creer que Dios puede hacerlo. Y ahí están, como dice la palabra, los que atormentan el mundo. Ahí están los que trastornan el mundo. Ahí está esa generación de santos que camina por la tierra, que hacen que por donde van caminando las señales de Dios se van manifestando. La gloria de Dios va derramándose sobre cada persona. Conoceremos, dice aquí la palabra del Señor, proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta a su salida. Es como la luz que apenas raya en la mañana y tú puedes ver un pequeño destello dorado que está apareciendo en el firmamento. Tú sabes, está a punto de amanecer. Y hay algo tan hermoso como ver amanecer. ¿Te gustan los amaneceres? Dime si no hay algo especial en eso. Que solo con mirarlo uno dice, wow, Dios, eres grande. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Tú lo ves y sabes que hay un Dios. ¿Cómo negarlo? ¿Cómo negar tras esos colores, tras esa obra de arte, que hay un artista que lo hizo? ¿Cómo negar el autor de la vida detrás de cada persona que vemos en movimiento, detrás de cada animalito precioso con sus cosas? Hay un creador, hay un diseño. Esto no está aquí de la nada, no fue una explosión atómica, créeme. Dios está detrás de su creación. Y así como tú puedes observar el firmamento amaneciendo, tú podrás ver cómo la gloria de Dios amanece sobre la tierra. Está amaneciendo, iglesia, el sol, la gloria de Dios, el lucero de la mañana está alumbrando sobre la tierra.
Cada día, cada momento tú verás el incremento de su gloria, el derramar de su poder. Tú verás cómo el Señor hará que se aumente ese poder sobre tu vida. Tú solo mantente en esto, en proceder al conocerle, al conocerlo más, a buscar más de Él. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque será saciado. ¿Cuántos tienen hambre de Dios? Amé tu palabra más que la comida, dijo el rey David. Tu palabra la comí, fue miel a mi paladar, fue sanidad a mis huesos, aleluya, fue alegría a mi corazón. Eso es la palabra de Dios para nosotros. Amamos la palabra del Señor. Ese Pentecostés que comenzó, ese poder que comenzó a aparecerse allí en Hechos capítulo 2, léelo conmigo, dice la palabra: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, di conmigo, todos, hasta el más parco que estaba allí, también fue lleno con el Espíritu Santo. Es que cuando llueve, todo el mundo se moja. Será tan fuerte esta lluvia que no habrá donde escampar. Aún el que dijo no creo, creerá. Ese hijo desobediente que tú dijiste, ¿y cuándo? Pues espera que le llueva encima y verás que estará mojado con la presencia de Dios también. Aleluya. ¿Hay alguien que lo cree o no? Y hablaban en otras lenguas y se asombraban y decían: no son estos galileos como es que hablan en otros idiomas, en otras lenguas, y podemos entender en nuestras lenguas natales lo que están diciendo. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que está pasando acá? Y se levanta Pedro y se echa su primer sermón, 5,000 salvos en un solo sermón. Y luego pasan unos días, están sanando un cojo en la entrada de la Hermosa en el templo en Jerusalén. Y este cojo, que todos lo conocían como el mendigo, ahora está saltando y glorificando a Dios. Y se agruma la gente para escuchar qué es lo que está pasando. Y se levanta Pedro y se bota otro sermón, 3,000 salvos otra vez. Eso es la gloria de Dios. Ahorita estamos viendo de a manojitos de trigo. Tranquilos, ya serán gavillas, ya serán volquetadas de trigo, ya serán montones de trigo. Levanta tus ojos, mira, la cosecha está lista. La mies está madura. Es tiempo de recoger. Es tiempo que la lluvia del Señor cae sobre los hombres. Y será muy fácil predicar el evangelio en la tierra, porque cualquiera que te escuche lo creerá. Aleluya. ¿Sí lo crees o no? Y eso es un privilegio. Como decía Pastor Pablo Ramírez ayer aquí en el Contracorriente, Dios pudo escoger a otros para esta generación. Dios pudo poner a Pablo hoy. Imagínate qué haría Pablo con la tecnología que hay hoy. Dios pudo poner a Pedro, pudo poner a Tomás aquí hoy, pudo poner todos los discípulos, no sé, un Elías para este tiempo, otras personas. No los puso a ellos, te puso a ti. ¿No crees que eres privilegiado? Te puso a ti para ser parte de los que recogen la última y gran cosecha. Somos muy privilegiados. Los últimos en estos tiempos, en esta era de la iglesia, aquí parados firmes, listos para recoger la cosecha. Solo le decimos: Señor, haz llover, haz llover, haz llover. Tú moja los campos, que yo voy a regar la semilla. Aleluya. ¿Cuántos quieren ver más del Espíritu Santo? Porque una cosa es simplemente escucharlo, otra cosa es cuando tú lo vives, cuando tú ves que la presencia de Dios está en ti. Es algo maravilloso. Es saber que Dios está actuando a pesar de tus errores, a pesar de tus limitaciones y tu debilidad. Sigue obrando y hace cosas extraordinarias con una persona tan ordinaria. Eso es algo asombroso. Eso lo hace Dios y es maravilloso. ¿Por qué lo hace así? Porque toda la gloria es suya y no nuestra.
porque somos conscientes que no es por nosotros, es que Él es el que lo ha hecho y lo seguirá haciendo, y de aquí en adelante lo hará con mucho más poder. Y cuando vemos a Dios manifestarse, no tendremos otra opción que decir: toda la gloria es para nuestro Señor. Aleluya. Y dice la palabra del Señor en Juan capítulo 7, versículo 37: el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ahí están las aguas, beban, es gratis, ¿no? Nadie te está cobrando por beberlas. Ven y bébelas. Jesús le dijo a la mujer samaritana en Juan 4: si tú bebes del agua que yo te doy, nunca más tendrás sed. Saltará de tu interior una corriente de aguas de vida eterna. Ven y bebe de mi agua, te dice el Señor hoy. Simplemente ven, gratuitamente bebe de ellas. Y dijo así: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, no como dice allá el filósofo, no como dice en su teoría la otra persona, no, como dice la Escritura. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y luego dice, ¿ya lo tenemos? El siguiente. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes en Él. O sea, está hablando del Espíritu Santo. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había aún sido glorificado. O sea, tenía que Jesús ir al cielo para mandarnos su Espíritu sobre nosotros. Su esencia ya estaba soplada sobre los hombres. Ya había ganado la victoria sobre el diablo. Ya había resucitado de la muerte. Ahora Jesús fue al cielo. Por eso Jesús dijo: yo me voy porque yo me tengo que ir. Es que Él no podía habitar corporalmente en todos nosotros, porque Él está en carne, Él está en cuerpo. En un cuerpo glorificado, sí, pero Él está en cuerpo. Él resucitó, Él tomó su cuerpo de la tumba. Él no está en espíritu, Él está en cuerpo. Él no podía vivir en todos nosotros así, pero su Espíritu Santo sí. Por eso dijo: me voy, pero no los dejo solos. Les dejaré mi Espíritu, que estará en ustedes y con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Aquí está el Espíritu Santo en nosotros, con nosotros. Y no se va a ir, tranquilo, Él está contigo. Y Jesús dijo: estas señales seguirán a los que creen. Porque una de las cosas que pasó en el Pentecostés es que hablaban en otras lenguas. Y nosotros creemos que hablar en otras lenguas es algo que sigue pasando hoy y que es una manifestación de su Espíritu Santo sobre nosotros. Eso no fue solo para la época de los apóstoles de la iglesia primitiva, esto es para hoy. Jesús dijo allá en Marcos 16: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán, profetizarán. Si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. En sus manos tomarán serpientes y escorpiones, nada les destruirá. Si tenemos estas señales que nos siguen a nosotros, debemos creer y recibirlas por fe. Esto es para la iglesia de hoy, no solo para la iglesia del inicio. El Espíritu Santo sigue acá en la tierra y seguirá estando en nosotros y sobre nosotros, si así lo creemos. Además que la manifestación del Espíritu de Dios cuando oramos en otras lenguas es algo poderosísimo. Porque tú estás hablando el idioma del cielo, tú no estás hablando cosas de la tierra. El diablo no te entiende cuando tú oras en otras lenguas. Si tú oras en el entendimiento, un demonio por ahí te puede estar escuchando y va a tratar de hacer algo en contra de tu oración. Pero cuando tú oras en otras lenguas, el diablo queda loco. Es poderoso. Y si tú no oras en otras lenguas, dile: Espíritu Santo, yo quiero hacerlo. Tú dijiste que yo lo puedo hacer, yo lo quiero hacer. Ven sobre mí y dame ese regalo. Porque dice aquí que todos hablaban en otras lenguas. Todos, no unos. No es el don de lenguas, eso es otra cosa. Alguna vez yo di una enseñanza acerca de la lengua de formas y tipos, para entender cómo funciona el tema de las lenguas en la Biblia. Pero aquí estoy hablando de la manifestación del Espíritu Santo sobre cualquier persona que puede hablar en otras lenguas y poder recibir de Dios cosas que no podría recibir de otra manera.
Es que dicen en Romanos capítulo 8 que el Espíritu que conoce nuestras debilidades nos ayuda en esas debilidades, y Él ora al Padre con gemidos indecibles, porque Él conoce la voluntad del Padre. Cuando tú oras en lenguas, estás orando exactamente la voluntad del Padre. Cuando tú oras con el entendimiento, podrías cachar en algo o no. Pero cuando oras en lenguas, no hay un espacio para equivocarte de que estés orando la voluntad de Dios. Por eso es tan poderoso. Es que el que ora en lenguas, aunque su mente queda sin fruto, su espíritu es edificado, porque en el espíritu habla misterios. ¿Si lo has leído o no? Porque tú estás orando en el espíritu la voluntad perfecta del Padre. Un día yo estaba acá solo y le di gracias a Dios por todo lo que está haciendo. Comencé a caminar y a orar y le dije: gracias, Señor, porque tú eres bueno, gracias por esta iglesia, gracias por cada persona, gracias porque tú has puesto el querer como el hacer, porque aquí todos trabajan con amor, porque todos sirven con amor, gracias por todas las cosas que nos has regalado. Y comencé cosa por cosa a agradecer a Dios, cada guitarra, la batería, así cosa por cosa. Y el Señor me habló al Espíritu y me dijo: todo esto tú me lo pediste. Y yo le dije: algunas cosas sí, otras no. Yo no me acuerdo haberte pedido esto, y comencé a nombrarle cosas. Y el Señor me lo dijo: tú me lo pediste cuando orabas en otras lenguas. A veces tú en el espíritu estás orando por cosas que ni siquiera en tu entendimiento sabes. Así funciona esto. Seréis investidos con poder de lo alto. Es un poder que está por encima del poder que cualquier hombre puede tener. Es un poder superior, tú lo puedes recibir. Puedes caminar en ese poder para recoger esa gran cosecha, para llenarte del Espíritu Santo de Dios, para hacer que todo sea más rápido, para que esos últimos tiempos sean llenos de gloria. En Jeremías, en el capítulo 5, en el versículo 4, dice la palabra de Dios así. Dice Jeremías en el capítulo 5, versículo 24: y no dijeron en su corazón: temamos ahora a Jehová Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Hay un tiempo establecido para la siega, y ya sabemos que estamos en esos tiempos, para esa gran cosecha de almas, de muchas personas que recibirán a Jesús en su corazón. En Joel, en el capítulo 2, versículo 23, dice: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Joel. Ahora, Joel, tú sabes, es un profeta de los que habló más claro de la venida del Espíritu Santo a la tierra, ¿o no? Joel es un profeta que nos dejó tremendos misterios. Mira lo que dice el mismo capítulo, pero en el versículo 28. Aquí está hablando de la lluvia temprana y tardía, ¿verdad? Lo acabamos de leer. Ahora mira lo que dice el versículo 28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra: sangre, fuego, columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Que eso es otro tema de las señales, las lunas de sangre. No sé si tomemos el tiempo para hablar de esto, pero dice: antes que venga el gran día, el grande y espantoso de Jehová, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. En los postreros días, dice la palabra, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Entonces, o sea que toda la gente en el mundo va a recibirlo. No, te voy a explicar, porque esto es por fe, esto es para el que cree. Cada persona tiene libre albedrío de recibirlo o no. Una persona puede decir: no quiero, pues entonces Dios no entra ahí a las malas. Yo entiendo esto y creo que tú también lo entiendes, ¿verdad? Lo que dice la palabra es que toda persona podrá hacerlo. Es que en el antiguo pacto, y cuando Joel escribió esto, el Espíritu de Dios no venía sobre cualquier persona, solo venía sobre el rey, o sobre el profeta, o sobre el sacerdote.
Tenía que ser alguien escogido por Dios para una tarea específica, y entonces ponía su Espíritu Santo sobre él en ocasiones especiales para manifestar su gloria y llevar a cabo uno de sus planes. En el nuevo pacto ahora y en estos últimos tiempos, el Espíritu de Dios se puede derramar sobre toda carne. Ahora aquí en Cristo Jesús todos somos reyes y sacerdotes, aleluya. En este momento en la historia el Espíritu de Dios puede caer sobre el rico, sobre el pobre, sobre el empleado, sobre el jefe. Aquí en la iglesia somos uno, aquí todos tenemos el mismo Espíritu, una sola fe, un solo bautismo, tenemos un solo Dios. Aquí no hay diferencias raciales, ni diferencias económicas, ni sociales. Aquí somos uno en Cristo y el Espíritu Santo de Dios vive en nosotros. Y somos familia porque compartimos la misma sangre. No la sangre biológica de nuestros papás, sino la sangre limpia de nuestro Señor Jesucristo. Somos familia. Somos hermanos. Aleluya. Y el Espíritu Santo se puede derramar sobre toda carne. Y cualquier persona, cualquiera que invoque el nombre del Señor será salva. Aleluya. Esto lo citó Pablo en el libro de Hechos. Tal cual leyó o dijo lo mismo cuando dio su discurso en el capítulo 2 de Hechos. Dijo las mismas palabras de Joel diciendo: esto comenzó, ya la lluvia cayó, ahora vamos a ver la manifestación de la gloria del Señor en los últimos tiempos. Y dice aquí la palabra: en los postreros tiempos nuestros hijos profetizarán. ¿Qué es profetizar? Hablar la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios con denuedo y hacer que con esa predicación la palabra se cumpla donde se abre su boca. Y yo creo esto para mi vida en el nombre de Jesús, y espero que tú también lo creas. Yo creo y veré a mis hijos predicando la palabra de Dios en esta tierra. Veré a mi hija Luciana predicando de Jesús. Veré a mi hijo Rafael predicando de Jesús, profetizando en este mundo. Aleluya. Y la gloria de Dios manifestándose. ¿Tú también lo crees o no? Ayer estábamos aquí en Contracorriente, más de 100 jóvenes buscando al Señor. Maravilloso. Eso es apenas unas pequeñas chispitas de la lluvia que viene. Porque sé que los jóvenes serán protagonistas en este último derramar de la gloria de Dios. Los jóvenes, los muchachos. Tú verás cómo esta generación que está tan cansada de los pecados, tan cansada de la basura que hay en el mundo, va a tener un hambre y una sed por Dios tan profunda que lo van a buscar con todo su corazón. Y no será raro ver jóvenes, niños de 10, de 11, de 12 años llenos del Espíritu Santo, predicando sin miedo en cada lugar donde estén. ¿Tú lo crees o no? Yo lo creo. Este mundo no puede con nuestros hijos. Aleluya. Este mundo no puede. En Santiago, en el capítulo 5, en el versículo 7, dice la palabra: por tanto, hermanos, fíjate esta palabra tan poderosa. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. ¿Cuántos creen que Jesús viene? Tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Aleluya. Entonces aquí está relacionando la venida del Señor con la lluvia que antecede esa venida. La venida del Señor está a la puerta, lo creemos, pero hay una lluvia que prepara esa tierra, porque dice aquí la palabra que veremos el precioso fruto de la tierra. ¿Qué es el precioso fruto de la tierra? Las personas. La palabra dice: del polvo eres y al polvo volverás, porque el hombre fue creado, fue hecho de la tierra. Fue formado Dios, el alfarero, con sus propias manos, lo creó, puso aliento de vida. Y entonces todo hombre que vive luego tiene que morir y regresar su cuerpo a la tierra. Pero hay una ley que rompe esa ley, y es cuando venga Cristo por su iglesia. Por eso esperamos con paciencia el precioso fruto de la tierra.
Porque cuando Cristo venga por su iglesia, los muertos se levantarán del polvo de la tierra. Y ya nunca más el que está vivo volverá al polvo de la tierra. Porque ahora tú tendrás el Espíritu Santo y tu cuerpo será glorificado. Y tu carne volará con Dios al cielo y no regresará al polvo de la tierra. Por eso estamos esperando con paciencia el precioso fruto de la tierra. Todos aquellos que nacieron de nuevo, que tendrán cuerpos inmortales. Todos nosotros. Amén. Imagínate eso. Un día cuando ya no tengamos estos cuerpos, cuando nuestros cuerpos sean inmortales, cuando digamos y se cumpla la palabra de Dios cuando dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria, porque ya nunca más la tumba podrá retener a un hijo de Dios. Porque ya no es al polvo volverás, no, ahora es en un ser inmortal serás transformado y serás levantado y serás llevado con Dios a su gloria y nunca más morirás. Porque la muerte ya nunca más se enseñoreará de aquellos que son redimidos con la sangre de Jesús. Aleluya. Pero Zacarías 10, versículo 1 dice: pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Estamos en la estación tardía. Ya estamos en la recta final. Hay que pedir esa lluvia. Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Aleluya. Pues si aquí Dios dice que hay que orar por esa lluvia, ¿qué tal si lo hacemos? Ponte sobre tus pies y vamos a decirle a Dios que haga llover sobre nosotros. ¿Cuántos quieren más lluvia? Es que ya está cayendo un pequeño rocío. Ya tú puedes ver que el Espíritu de Dios está mojando la tierra. Ya nuestros corazones se van empapando con su gloria. Ya lo podemos percibir. Job dice que Dios llama las gotas y forma la nube y luego hace llover sobre los hombres. Tantas personas en la historia que creyeron en un Dios vivo, que lo buscaron con su corazón, pero nunca pudieron ver lo que nosotros estamos a punto de ver. Que ellos simplemente sumaron gotas en esa nube. Que ellos simplemente con sus vidas rendidas a Dios hicieron que esas oraciones, que ese clamor subiera y si hiciera una nube espesa. Hoy en muchos lugares del mundo, personas como nosotros estamos creyendo por lo mismo. Estamos creyendo porque la gloria de Dios viene sobre los hombres. Estamos llenando esa nube, estamos llenando esa nube. Cada vez que tú levantas tu adoración a Dios, cada vez que tú lo exaltas, cada vez que lo glorificas a Él, cada vez que lo bendices con tu alabanza, esa nube se está cargando. Hay un punto en el que esa nube va a estallar con relámpagos, con una lluvia tan grande que mojará la tierra. Y ya podemos percibir algo de esa lluvia. Cuando va a comenzar a llover, tú lo sabes. Unas gotas comienzan a caer y luego unas gotas más gruesas y tú sabes, va a caer un aguacero. Lo que se viene es un aguacero gigante. Y entonces la gloria de Dios cae y tú verás cómo en esa lluvia se mojan tus familiares, cómo en esa lluvia se mojan esas personas por las que tú has orado. Espera con paciencia, tranquilo, ya viene el buen fruto de la tierra. Llenaremos las eras del cielo con gavillas de trigo. La mies está madura, el mundo está esperando, la misma creación anhela la manifestación de los hijos de Dios. Que los hijos de Dios se manifiesten, que lleguen con el mensaje de la verdad, que lo hagan conocer en las cárceles, en las calles, en cada lugar donde las personas han perdido su esperanza de vivir. Dile: Señor, llévame donde esas personas tienen hambre, llévame donde la gente perdió la ilusión, llévame a esos que están destrozados, llévame a aquellos que necesitan escucharte a ti. Yo estoy dispuesto a ir, yo quiero ser un buen segador en estos últimos tiempos. Padre, hoy levantamos este clamor y te pedimos lluvia, porque aquí tu palabra dice que debemos clamar por esa lluvia.
Queremos que llueva sobre nosotros, queremos que llueva sobre esta iglesia, queremos que llueva sobre nuestra nación, sobre Colombia. Queremos que llueva sobre el mundo, Señor, que tu Espíritu Santo caiga sobre cada hombre, cada persona, Padre, en el nombre de Jesús. Queremos ver tu gloria manifestada, queremos ver tu poder, Señor. Queremos más. Vamos, iglesia, abre tu boca, óralo también, pídele lluvia, dile: dame más, Señor, yo quiero más de ti. Yo quiero ver cómo mi familia está bajo esa lluvia, Señor. Yo quiero ver, Padre, cómo el buen fruto de la tierra se levanta. Gracias por escogernos a nosotros. Gracias por dejarnos ser nosotros los que vivimos este momento de la historia. Gracias. Queremos dar todo, Señor, de nosotros, aprovechar cada momento que nos quede en esta vida para que tu palabra sea conocida. Queremos más de tu lluvia, Señor. Ven, llueve sobre nosotros. Llueve sobre nosotros, llueve sobre nuestros hijos. Llueve sobre esta iglesia, Espíritu Santo, ven. Ven sobre nosotros. Ven y llueve sobre nosotros, Espíritu de Dios. Queremos ver tu gloria, tu majestad. Oh, Sherisote de Prola, Ramapoca y Show, Sharimike. Ven y llueve aquí, Espíritu Santo. Ve y llueve en Villa de Leyva, allí en esta obra, Señor. Ve y llueve en Jacksonville. Ve, Señor, y haz tu obra allí donde estamos plantando tu palabra. Ve allí en Madrid, España, donde estamos plantando tu palabra, Señor. Ve a cada corazón, cada persona que invoca tu nombre será salva. Tu palabra lo dice, lo creemos, lo afirmamos con nuestras vidas, caminamos en esta verdad, Señor. Somos segadores de los últimos tiempos. Aleluya. Aleluya, Espíritu Santo, ven, queremos más de ti, queremos que manifiestes tu gloria en este lugar. Aleluya. Oh, remalo macoso, tiribon de que shereme protelería masote reme proca coso. Aleluya, le hizo. Aleluya. Aleluya, queremos más de ti, Señor. Queremos ser una generación apasionada, enamorada. Queremos ser esa iglesia que te ama, Señor, esa iglesia triunfante. Oh, soy Sheripro. Aleluya.